Muy bien, muy buenos días. Por ahí algunos nos saludé, traté de saludar a todos. Pero bueno, hermoso tiempo, estamos compartiendo, hermoso tiempo de alabanza también. Y que justamente todos estos coros que cantábamos hablan justamente de lo especial que es esta mañana para nosotros al recordar que un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Así que, ¿cómo era? ¿Cristo ha resucitado? Ah, muy bien, muy bien. Pensé que me iban a dejar tirado, porque no lo pautamos antes, ¿no? Así que, ¿Cristo ha resucitado? Muy bien, muy bien. Hermoso poder compartir acerca de esto. Realmente el Domingo de Resurrección no es una fecha en el calendario cristiano, ¿sí? O una fecha para, por ahí, en lo que es Semana Santa también. Bueno, justamente tuvimos un fin de semana extra large, ¿no? Un fin de semana XXL, dicen algunos. Y algunos lo toman como este tiempo para, bueno, irse a pasear, irse a descansar seguramente, aquellos que pueden. También un tiempo para pasarlo en familia y disfrutar por ahí, pero sin llegar a pensar esta gran verdad que estamos cantando, que estamos expresando, que sentimos en el corazón. Mientras cantábamos también lo sentíamos así, aquellos que hemos experimentado esta salvación, que el Señor Jesucristo haya salvado nuestra vida, haya cambiado el rumbo de nuestra vida a través de su sacrificio ahí en la cruz, a través de su resurrección victoriosa, darnos también la victoria a cada uno de nosotros, como compartíamos esta mañana en la cena del Señor. Es más que eso, es más que una fecha en el calendario. Es el evento más poderoso, podríamos decir, de la historia. Cambió el transcurso de la historia. El hecho de que el Señor Jesucristo haya muerto en esa cruz, estar 3 días, 3 noches en una tumba, pero al tercer día resucitar. ¿Por qué decimos que es el hecho más poderoso o el evento más poderoso de la historia? Bueno, porque es la victoria definitiva sobre el pecado, ese pecado que nos condenaba, ese pecado que hacía que estemos separados de Dios, destituidos de su gloria, y que haga que nosotros estemos en un estado de condenación, ser hechos hijos de ira por el pecado, ahora tener vida juntamente con Cristo. Él venció al pecado, venció a la muerte, como cantábamos recién, y venció hasta el mismo infierno. Así que la resurrección es, podríamos decir, el hecho más trascendental de toda la historia, que el hecho que Cristo haya muerto y resucitado lo cambia todo, porque sin la resurrección, la cruz sería solamente una tragedia. Sería una tragedia. Ahora, con la resurrección de Jesucristo, la cruz, que era un instrumento de tortura, de dolor, de muerte, ahora se transforma en victoria, que es lo que compartíamos esta mañana también. Y el apóstol dijo, compartíamos ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, si Cristo no resucitó, o si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Estaríamos haciendo algo sin sentido, algo vano, algo vacío. Pero Cristo ha resucitado, dijo el apóstol Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Y hoy celebramos entonces, y de hecho cantando y expresando todo esto con alegría, por ahí veía también algunos de los, estaba adelante, no podía mirar para atrás, pero los que podía ver, veía que lo cantábamos con el corazón, ¿no? Lo expresábamos con el corazón este hecho de que el Señor Jesucristo vive. Celebramos esto justamente, que Él vive. Así que me gustaría en esta mañana ver lo que relata Mateo
han leído, a la mañana se leyó, ahora también, cuando comenzaba la reunión, se leía el relato en Marcos, pero vamos a ver lo que dice Mateo, ¿sí? Mateo, capítulo 28, vamos a leer, ¿sí? Capítulo 28, allí. Y Mateo lo relata así, a este momento. Dice, versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vaya a Galilea y allí me vean. Hasta acá nomás el relato de Mateo, y vemos en este evento, ¿no?, cómo en este encuentro de estas mujeres con el Señor, vemos de alguna manera la significancia de la resurrección, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos toca, nos llega? ¿Cómo nos cambia la vida también a cada uno de nosotros, como cambió la vida de estas mujeres? Y lo primero que podemos ver acá es que la piedra fue removida. Ahí leíamos el versículo 2 y decía que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. La piedra fue removida. ¿Sabes qué? Cuentan los registros históricos que las tumbas en la antigüedad no se sellaban con una piedra, una gran piedra, seguramente que pesaba toneladas, y le hacían como una rampa para que cuando la ponían a la piedra ruede hasta sellar la puerta de entrada del sepulcro y nadie más la puede abrir. Era casi imposible que esa piedra fuera removida, a no ser que vengan hombres, varios hombres, y seguramente con palancas, con algunas poleas o algo, hagan bastante fuerza y bastante movimiento para que hagan rodar de vuelta la piedra, remover esa piedra y entrar al sepulcro. Era casi imposible. Ahora, estas mujeres iban al sepulcro y sabían que el Señor había sido puesto en el sepulcro y sabían que para ellas era imposible remover esa piedra. Y sabés que leíamos anteriormente en el relato de Marcos, y ellas dicen que cuando iban al sepulcro, dice que iban pensando y hablando, dice, ¿quién nos removerá la piedra? Estaban preocupadas porque no sabían quién les iba a remover la piedra. Ellas querían llegar al cuerpo del Señor, ungir con las especies aromáticas, pero estaban preocupadas porque no sabía quién le iba a remover la piedra. Y acá encontramos una verdad, ¿no? Una verdad clave que también para nosotros. Porque ellas no sabían que iban a remover la piedra. Y resulta ser que la piedra ya había sido removida.
Dios ya obró antes de que ellas lleguen. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Dios va obrando, Dios va haciendo cumplir su propósito. Antes que nosotros lleguemos, Dios ya tiene todo planeado. Y acá vemos una verdad clave, como decíamos recién, que Dios ya está obrando en los problemas que todavía nos preocupan. Yo no sé cómo vos viniste en esta mañana, no sé cuál es tu preocupación, cuál es el problema que te aqueja, cuáles son las preocupaciones que tenés. Pueden ser económicas, pueden ser que estés pasando por un problema de salud, distintas situaciones que podemos pasar. Y Dios permite que muchas veces tengamos que pasar por situaciones para que nosotros podamos confiar más en Él, para que nosotros podamos ejercitar la fe, fortalecer nuestra fe y tomarnos más fuerte de la mano de Él, confiando de que Él tiene un propósito, confiando de que Él ya obró antes de que nosotros lleguemos. Antes de que nosotros nos preocupemos, Él ya está obrando. Y Dios tiene un propósito final, como cantábamos recién, que es que nosotros estemos delante de su presencia y cara a cara le veré, decíamos. Pero mientras llegue ese momento, Dios va interviniendo, obrando en nuestra vida y nosotros no debemos preocuparnos. Debemos ocuparnos, sí, de las situaciones y pruebas y situaciones que por ahí pasan en nuestra vida, pero no nos tenemos que afanar o preocupar de manera desmedida. El salmista decía, por ejemplo, en el Salmo 55, versículo 22, decía: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y el profeta Isaías decía en el capítulo 41, versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor está con nosotros aún en medio de los momentos difíciles que Él permite que pasen en nuestras vidas. Él decía ahí en Mateo capítulo 6, decía: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propia preocupación. Confíen en Dios. Dios todo lo sabe, ¿sí? Aún está todo contado, hasta los pelos de nuestra cabeza están contados. Bueno, a algunos se nos cuenta más fácil, ¿no? Y si no dejará que caiga hay un pajarito que se caiga en la tierra que Él no lo sepa. Él lo sabe todo y Él permite cosas en nuestra vida para que nosotros nos podamos fortalecer en la fe. Pablo escribe a los filipenses y en el capítulo 4 dice allí, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y cuando hacemos eso, ¿qué pasa? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, para que podamos confiar en Él. Sí que van a pasar cosas. Dios permite, a veces, para que todo ayude a bien, para contribuir a nuestro crecimiento, a nuestro fortalecimiento de la fe. Entonces no debemos preocuparnos. Pedro escribe en su primera carta y allí en el capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Él tiene cuidado de nosotros. Ellas iban al sepulcro, estaban preocupadas: ¿quién nos removerá la piedra ahora? ¿Qué? Y de repente llegan y Dios ya había obrado. Ya había obrado. Así que no nos afanemos, no nos preocupemos de manera desmedida, confiemos en el Señor, echemos nuestra ansiedad sobre Él, echemos nuestra carga sobre el Señor para que Él nos ayude a sobrellevarla. Una vez un padre le mandó a hacer algo a un hijo, tenía que llevar una carga y claro, el nene no podía porque era muy pesado el objeto. Y dice:
papá, no puedo, pero usa toda tu fuerza, le decía, usa toda la fuerza, vas a poder. Y va de vuelta a intentarlo y no podía. Y dice, pero papá, no puedo, estoy poniendo toda la fuerza. Pero intentá con toda tu fuerza, intentá. Y entonces va de vuelta y no podía. Y el padre le estaba queriendo enseñar una lección. Dice, no puedo, pa, usé toda la fuerza. No, no estás usando toda la fuerza. No me pediste ayuda a mí. Y ahí entonces el padre va, le ayuda a llevar esa carga y la pudo llevar y ahí aprendió la lección. Y es la lección que tenemos que aprender nosotros muchas veces. Muchas veces nos preocupamos y queremos solucionar los problemas a veces con nuestro propio esfuerzo. Y claro, después nos desanimamos y claro, y después nos bajoneamos y flaqueamos muchas veces en la fe, pero porque no estamos confiando plenamente en el Señor, esperando en Él, que Él tiene un propósito, que todas las cosas nos ayudan a bien. Antes de que llegue la crisis, el problema, Dios ya está ahí. Antes de que lloremos, Dios ya preparó la respuesta. Dios ya preparó la respuesta. ¿Por qué? Porque no adoramos a un Dios que reacciona ante la adversidad o ante algún problema o ante alguna situación, sino que adoramos a un Dios que ya se adelantó, y ya preparó de antemano todas las cosas para que nosotros podamos andar en ellas y también para confiar en Él. Pero en segundo lugar, no solamente vemos la piedra removida en la historia que relata Mateo, sino también que la tumba estaba vacía. La piedra fue removida, se encuentran ahí que la tumba estaba vacía. ¿Y qué significa esto? Que la muerte había sido derrotada. Dice versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús al que fue crucificado. No está aquí, no está. Él ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y entraron y vieron y estaba la tumba vacía. La tumba estaba vacía, la muerte había sido derrotada. Y la tumba vacía justamente es eso, la evidencia más poderosa de nuestra fe. Más poderosa de nuestra fe. El mismo Señor Jesucristo dijo allí en Juan capítulo 11 de que Él era la resurrección y la vida. Había ido a resucitar a su amigo Lázaro y dice ahí en el versículo 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y compartíamos hoy a la mañana en el capítulo 15 de Primera a los Corintios también, veíamos acerca de la resurrección del Señor y cómo es el acontecimiento de la resurrección después en los creyentes. Y dice el versículo 14, si Cristo no resucitó, vana nuestra predicación. Estaríamos hablando ahora en vano, de balde. Estaríamos diciendo palabras huecas, vacías, sin contenido. Pero Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a nuestra predicación y van a nuestra fe. Y la gente no tendría que tener lástima por eso. Pero Cristo resucitó. La muerte no pudo retener a Cristo. La tumba está vacía, el pecado no pudo vencerlo, Satanás no pudo vencerlo. Entonces, no importa cuán muerta parezca una situación, esto no tiene ninguna salida. Ya está todo perdido. No. No importa cuán muerta parezca la situación. Si Cristo venció la muerte, también puede traer vida a lo imposible. A lo imposible. Había ido ahí a resucitar a su amigo Lázaro y sus hermanas estaban tristes. Señor, si hubiera estado antes, mi hermano no. No, bueno, voy a despertarlo. No, sí, yo sé, aquel día, en el día de la resurrección, sin darse cuenta que el Señor Jesucristo iba a hacer ese milagro para demostrar que Él es la resurrección y la vida. El que esté muerto y cree en Él, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que
Donde el mundo ve un final, Dios ve un comienzo. Dios ve un comienzo. Y qué bueno que nosotros podamos tener esta convicción. Que lo cantemos con convicción también. Que no sea una canción linda, uy, qué linda canción. No, que lo cantemos con el corazón. Porque eso es una realidad. La muerte fue derrotada, la tumba está vacía. Y el Señor está obrando. Pero en tercer lugar, el encuentro con el resucitado. Llegan, la piedra estaba removida, entran, la tumba está vacía, encuentran al ángel, tienen miedo, tienen temor, y dicen, bueno, vayan y anuncien esta buena noticia a sus hermanos. Y cuando están yendo, se encuentran con el resucitado. Se encuentran con el Cristo resucitado. Y ese temor, ese miedo que tenían, se termina transformando en gozo para ellos. En gozo. Las mujeres salieron con temor y gran gozo, dice el relato acá. Con temor y gran gozo. Un gran gozo en el corazón. Entender que el Señor había resucitado. Se había encontrado con esa noticia. Y cuando iban de camino ahí, se encontraron con Jesús, el Jesús resucitado. Así que cambia todo, cambia toda la situación. Se habían ido tristes, de una manera, ¿quién con preocupada? ¿Quién no va a remover la piedra? Y de repente se encuentra la tumba vacía, Cristo había resucitado. Y ahora esa tristeza se convirtió en un gran gozo, Y en ese momento se encuentran con Jesús. Y el encuentro con Jesús lo cambia todo. El miedo se convierte en paz. El Señor Jesucristo dijo ahí en Juan, capítulo 14, versículo 27, dice el Señor allí, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En medio de la situación, tener presente al Señor, tener ese encuentro con el Señor diario, con el Señor, esa comunión con el Señor, nos tiene que dar paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no lo puede dar. El miedo se convierte en paz, la tristeza se convierte en gozo. Dice el salmista en el capítulo 16, que es el salmo de la resurrección, dice allí, versículo 11, que muchas veces lo cantamos como un coro, yo me acuerdo antes en nuestra iglesia lo cantábamos, dice, versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Ves? El estar en la presencia del Señor trae gozo, trae paz, trae gozo. Disfrute por siempre y para siempre estar en la presencia del Señor. Por eso necesitamos estar en comunión siempre con el Señor. Claro, en algún momento le fallamos y cuando le fallamos al Señor y pecamos se interrumpe la comunión, pero Él murió por nuestros pecados, como por todos nuestros pecados, como decíamos anteriormente. Y si vamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para restablecer la comunión con Él, para que estando en comunión con Él, estando en la presencia continua con Él, cualquier situación que pase, haga que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo no lo puede dar, solamente lo puede dar Él. Y la duda se convierte en fe. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice Pablo, dice,
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Debemos confiar en el Señor. Y debemos vivir continuamente de esa manera, confiando en el Señor, que Él tiene un propósito. El encuentro con el Señor transforma el temor en gozo, lo transforma todo. No basta con saber que Cristo vive, no basta con saber, el mundo lo sabe. Hoy, en esta fecha del calendario cristiano, muchos, sin haber tenido un encuentro personal con el Señor, sin haber experimentado esta salvación, creen que Cristo resucitó un día como hoy. Pero no lo viven de esa manera, capaz que están disfrutando en otro lugar o haciendo otra cosa. Creen, saben que Cristo resucitó un día como hoy, pero no alcanza con eso, necesitamos encontrarnos personalmente con Él, La resurrección no es un evento histórico, como dijimos anteriormente, sino que es una experiencia viva con Él, de comunión todos los días. No es algo religioso. Bueno, yo sé, vengo, cumplo, y después, bueno, termina la reunión, supónganse hoy, termina la reunión acá, y nos vamos, y está bien, vamos a disfrutar de otras actividades, seguramente, en familia, lo que sea, pero desentendiéndome totalmente de Él, y en la semana tampoco no tengo contacto con el Señor, y hasta que venga de vuelta a la próxima reunión, y esté acá, cante, pero eso no. Eso es algo religioso. Hasta la religión popular, los católicos hacen estas cosas. Nosotros está nuestra iglesia a mitad de cuadra y en la esquina hay una iglesia católica. Y está ahí, bueno, y claro, imagínense, ¿no? Todo este tiempo de Semana Santa explota de gente ahí, no podés pasar con el auto porque hasta en doble fila ahí. Pero después el resto del año, nada, no hay nada. Entonces, la resurrección no es un evento histórico, es una experiencia viva y así lo tenemos que vivir cada uno de nosotros, estando en plena comunión con el Señor para que podamos experimentar ese gozo en gran manera, a pesar de situaciones que puedan pasar en nuestra vida. Pero por último lugar, el mensaje de resurrección no se puede callar, Dice ahí el relato en el versículo 10, ahí Mateo se encuentran con el Señor y Jesús les dijo, no temáis, id, ¿no? Las manda, un imperativo, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. Id y dad las buenas nuevas. Es el primer mandato que vemos acá de aquel que había resucitado, de Jesús resucitado, del Cristo resucitado. Id y anunciar esto. Entonces, veíamos a la mañana también en la cena de que el Evangelio justamente es que Cristo murió y resucitó, conforme a las Escrituras. Y el Evangelio no es para guardarlo, sino que para compartirlo. Y así lo hizo el Señor después de que ellas fueron y anunciaron que Jesús había resucitado y haberse encontrado con sus discípulos, y también los comisiona a ellos. Y vemos el relato ahí en Marcos, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Vemos como después ahí en Mateo también, ¿no? Id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y comunicar estas buenas noticias. No hay que guardarlo. No hay que guardársela. No, bueno, ya me salvé, tengo asegurado mi destino eterno. Pero los demás, para eso nos salvó el Señor. Para que podamos contar a todos aquellos de que Cristo murió y resucitó para traer salvación y vida eterna al mundo. No solamente a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es para guardarlo, es para compartirlo. El Señor, antes de ascender al cielo, estando con sus discípulos, y les dijo,
y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y gracias a Dios, ¿no? Porque nos llegó a nosotros esta buena noticia. Este mensaje de salvación que transformó también nuestras vidas. No hay que avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. No hay que avergonzarse. Muchas veces nos avergonzamos. Lo digo, me ha pasado en algún momento. Y después digo, che, pero ¿por qué ahí no dije? ¿Por qué? Y ya es tarde. Está bien, el Señor nos puede dar otra nueva oportunidad, pero esa oportunidad ya está desaprovechada. Cada oportunidad que tenemos, compartamos este mensaje de salvación, de buena nueva, de buena noticia. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y Pablo dice, escribiendo a los romanos ahí en el capítulo 10, justamente, y dice en el versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay nadie que les predique? ¿Quién les predique? Y esa es nuestra responsabilidad. Cantamos muy lindo, tenemos esta esperanza, adoramos al Señor, pero tenemos que anunciarlo. Para eso nos salvó el Señor. Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y dice ahí en el capítulo 4, versículo 2 de su primera carta, dice 4:2, dice, no, me parece que lo anoté mal. Ahí está, en el segundo Timoteo era. Dice, Timoteo, te encargo esto, delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Predicá, Timoteo, a tiempo, afuera de tiempo, aprovechá cualquier situación que hay para compartir estas buenas noticias. Por eso es un mandato que trae salvación a todo aquel que cree, como decíamos recién, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Y también en este mensaje de buena noticia se revela el amor de Dios, como también expresábamos en algún momento. Así que esta es nuestra misión. Esta es la misión de la iglesia. Esta es la misión que debemos cumplir cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque transformó nuestra vida. Y no nos podemos quedar callados. No nos podemos quedar callados. Otros necesitan saberlo. Con esto el Señor le dice, bueno, vayan y avisen. Y nos dice también a nosotros, lo leíamos recién, vayan y avisen a otros que Cristo resucitó, que Cristo murió por los pecados de todo el mundo, que resucitó, que la resurrección es esperanza para todos, para todos. Y vemos, ¿no?, en esta experiencia de estas mujeres que un corazón que ha visto a Cristo vivo no puede quedarse en silencio. Le pasó al gran apóstol Pablo, ¿no?, a Saulo también. Así que es un desafío para nosotros. Y en esta mañana justamente estamos hablando de esto. Yo no sé cuántos de los que están acá, no los conozco a todos, conozco varios hermanos, hemos compartido algunas reuniones y hemos hecho una linda relación de amistad, pero no conozco a todos, no conozco el corazón de todos. No sé si hay alguien acá que todavía no tomó esta decisión. Estamos contando que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día para dar salvación y vida eterna. Y si estás en esta mañana acá en este lugar y todavía no tenés a Cristo, Dios te trajo con un propósito. Dios ya estuvo obrando para que vos en esta mañana escuches el mensaje del Evangelio y puedas tener la posibilidad de recibir a Cristo en tu corazón, como Cristo, como tu único y suficiente salvación para asegurar tu destino eterno en el cielo. Por eso invito a alguien en esta mañana que todavía no tomó la decisión por Cristo, que hoy pueda dar ese paso de fe, recibir a Cristo como Salvador de su vida. Si no,
¿Te animás a hacerlo? Ahora no voy a hacer levantar la mano ni nada, que hagan la oración, pero si Dios habló a tu corazón esta mañana y no tenés a Cristo, que hoy puedas recibir a Cristo como Salvador de tu vida. Que te vayas de este lugar, no como viniste, sino con Cristo en tu corazón, como tu Salvador. Y que puedas recordar siempre que un día como hoy, un domingo de resurrección, yo recibí a Cristo. Yo me acuerdo cuando recibí a Cristo, fue otra reunión, no fue un día de resurrección, pero me acuerdo cuando Cristo cambió mi vida. Porque la resurrección, como veíamos acá, nos deja 3 grandes verdades ahí. Cristo venció la muerte, Cristo vive hoy y Cristo ofrece vida eterna a todo aquel que cree. Porque no seguimos a un líder muerto, sino que seguimos a un Salvador vivo. Por eso, hermanos, que estemos desafiados a esto, ¿no? A estar en plena comunión con el Señor todos los días. Confiar en Él ante cualquier situación. Y cumplir con lo que Él nos encargó, de predicar el mensaje del Evangelio, avisarle a otros que Cristo trae vida eterna, que hay poder en su resurrección, hay poder para transformar vida, que Jesús no está en una tumba, que Él está vivo y que está llamando hoy a la salvación a todo aquel que todavía no le recibió como Salvador, que lo pueda recibir, y a cada uno de nosotros que ya somos del Señor, que ya tenemos esta salvación, bueno, a vivirlo. Experimentarlo con pleno gozo, ¿sí? Para que eso también nos motive a nosotros a transmitir esta gran verdad, esta verdad. Y la experiencia que tuvieron las mujeres ahí esa mañana sea la nuestra hasta que el Señor nos venga a buscar. Así que Dios bendiga su palabra y quiera Dios que realmente podamos vivir entonces en la práctica lo que el Señor nos habló en esta mañana. Amén. Gracias, Diego. ¿Podemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos, que realmente esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Que caiga en tierra fértil, que crezca, Señor, que madure, que produzca fruto. Padre Santo, gracias que podamos ser como estas mujeres, de proclamar que Cristo ha resucitado. Padre Santo, tú conoces cada una de nuestras vidas, cada una de estas situaciones, cómo estamos en relación contigo, que realmente cada día nos enamoremos más de ti, del Cristo resucitado. En el nombre de Jesús, amén.